Dios te bendiga en esta preciosa hora. Bendito Dios, aleluya. Bendecimos el nombre de Cristo porque Él es bueno, su misericordia es grande por todas las generaciones. Bendito Dios, aleluya. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más el poder estar conectados a través de este medio para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Pedimos a Dios, ¿verdad?, de su respaldo, que sea Él respaldando en esta preciosa hora lo que se ha de hablar, porque lo que hacemos lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa hora bendecimos la vida de todos aquellos que se van a estar conectando. Dios bendiga grandemente a aquellos que comparten la palabra del Señor. Es de mucha bendición a usted llevar la palabra a otros para que también puedan escuchar lo que el Señor habla a través de este medio. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando en esta preciosa hora bajo el tema obediencia quiero y no sacrificio. Bendito Dios, aleluya. Obediencia quiero y no sacrificio. Este es el caso del primer rey de Israel, que comenzó a hacer lo recto, pero al final terminó fallándole al Señor. Y eso está pasando mucho hoy en día en muchos ministerios, en muchas iglesias. Lastimosamente se está congraciando mucho la iglesia se está prostituyendo, la iglesia se está desviando y Cristo viene pronto. Bendito Dios, aleluya. Obediencia quiero y no sacrificio. Vamos a llevarlo rápidamente a la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el verso, voy a estar leyendo el capítulo 12, el verso 13. Bendito Dios, aleluya. La palabra del Señor la vamos a leer como está escrita, honrando al Padre, Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 13. Vamos a estar leyendo y lo vamos a estar pasando hasta el 20. Dice de la manera como está escrita: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Pasamos al 20. Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Una palabra de advertencia y una palabra de motivación. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es santa. Padre eterno, yo te ruego en esta hora que sea usted, Padre Santo, hablando a través de mi boca, Señor. Sierva inútil soy delante de ti, Padre Santo. Reconozco que soy pecadora y ante tus ojos, Padre Santo, te pido que sea usted, Padre Santo, santificando mi vida para que tu palabra haga efecto en la vida de aquellos que la van a escuchar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. El pueblo pide rey
y el Señor concede la petición del pueblo y el pueblo elige tener un rey como las otras naciones. Mire qué peligroso lo que estamos viviendo o pasando hoy en día. Estamos viviendo un evangelio muy más peligroso de lo que usted se puede imaginar. Hoy en día se está volviendo una rebelión dentro de las iglesias. Hay muchos pleitos y contienda entre ministros porque no han entendido el verdadero llamado de Dios. Creo que en el ministerio del Señor no debe de haber ni competencia, ni tampoco debe de haber envidia, ni tampoco debe de haber rivalidades entre hermanos, ¿verdad? O como siervos del Señor. Pero hoy en día muchas veces, ¿verdad? Hay una incomodidad en el hombre al ver que otro se levanta, pero ahí vemos nosotros a través de la palabra que el problema de hoy en día que está sucediendo es el querer tener que imitar lo que otro hace. Sabe que ese era el mal que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía necesidad de tener un rey, pero ellos llegaron a una ciudad pagana donde habían escuchado que en esa ciudad o en las otras ciudades había un rey. Así que ellos eligieron tener un rey terrenal, desechando al rey celestial. Entonces, ahí el Señor les dio a que ellos eligieran. Ustedes eligieron rey, pues van a tener rey, pero tengo que hacerles saber también las consecuencias que van a venir a través del rey que ustedes han elegido. Porque me desecharon a mí como su rey, pero han elegido un rey terrenal. Así que el rey terrenal va a hacer con ustedes lo que ustedes han pedido que él haga con ustedes. Se le dio una advertencia. ¿Sabe que algo me impresiona o amo lo que Dios siempre habla a través de su palabra? Que él nunca, mi hermano, nunca castiga a un pueblo, a uno de sus hijos, sin primero mandar una advertencia. Él nunca va a mandar un juicio sin una advertencia. La palabra desde Génesis a Apocalipsis está lleno de advertencia, está lleno de oportunidades, está lleno de misericordia, está lleno de perdón, pero también hay un juicio al final de la historia. Siempre hay un comienzo y hay un final de la historia, porque el Señor es un Dios justo y Él es un Dios perdonador, que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo entendió que habían pecado contra Dios pidiendo a un rey terrenal. Cuando leemos ahí los capítulos anteriores dice: esperad ahora, aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará trigos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en que aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nosotros pecamos, hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo reconoció que habían hecho un mal en pedir un rey terrenal. Ellos entendieron que el hombre terrenal no es capaz de hacer nada por su pueblo. Ellos entendieron que el hombre en su totalidad va al comienzo a trabajar conforme el orden que se le ha dado, pero al final viene a tomar malas decisiones. Ellos empezaron a ver la mano dura del rey. Ellos empezaron a ver que el rey no era justo, que el rey venía y endurecía el trabajo de ellos, pero ya el Señor se los había advertido. Es seguro, tan seguro que ustedes quieren rey. Mire, el rey va a tener mano dura sobre ustedes. Les va a quitar sus hijos. Les va a robar el diezmo que ustedes ganan. Se los va a dar a otras naciones paganas. Ellos, con toda la advertencia que Dios les mandó, ellos dijeron: aún con todo eso, queremos un rey como las otras naciones. Cuando empiezan a ver la mano dura del rey, ellos empiezan a reconocer
tenía razón Samuel, tenía razón por la palabra que se los había dado y temieron a Dios, tuvieron miedo, pero entonces dice aquí que Samuel clamó a Jehová y Jehová les manda una palabra de consolación. Es cierto, les dice el Señor, es cierto que pecaron, es cierto que fallaron en pedir un rey terrenal, pero lo importante es que reconocieron y lo importante es que entendieron que el hombre en la tierra no va a ser justo con ustedes, pero que es necesario que sigan entendiendo que sin Dios nada somos, mi hermano. Sin Dios nosotros no somos nada. Necesitamos a Dios. Usted no está vivo por su propia fuerza. Usted no trabaja porque usted es valiente, porque usted es fuerte. Usted trabaja por la pura misericordia de Dios. Usted se despierta todos los días por la pura misericordia de Dios. Si usted aún respira, alabe a Dios, porque Dios lo permite. Bendito Dios, aleluya. Samuel entonces le respondió las palabras que Jehová le habló a Samuel. Le dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban queriendo practicar lo que era terrenal. Y lo que es terrenal es vanidad. Y todo lo que es vanidad va a perecer tarde o temprano. Eso va a ser temporario. Pero cuando nosotros servimos a Dios, eso los va a llevar a una eternidad y los va a llevar a la salvación. Ahora bien, le está diciendo también Samuel, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. O sea, el Señor los va a perdonar porque Él siempre los ha querido ser su pueblo y Él no los va a castigar. Pero les dice, obedezcan lo que Él les manda hacer. Sírvanle con todo su corazón. No les sirvan por obligación. No les sirvan por apariencia. No les sirvan para que otros lo vean. Sírvanle de corazón. Sírvanle con un corazón sincero. Un corazón limpio. El mal que estaba pasando y sigue pasando hoy en día es la mentira y la hipocresía dentro de la iglesia. Aparentamos fidelidad, aparentamos honestidad, aparentamos, mi hermano, ser limpios delante de Dios, pero lo íntegro, en lo secreto, nosotros estamos sucios. Manchamos las vestiduras de Cristo, aparentamos una santidad ante los ojos del hombre, pero en la intimidad, en la oscuridad donde nadie te ve, ahí comienzas a manchar las vestiduras que muestras ante los demás estar limpia. Entonces, Samuel le aclara al pueblo, no piensen ustedes que yo siempre voy a estar rogando por ustedes. O sea, más vale que ustedes se afirmen, porque, mi hermano, hoy en día hay una cantidad de personas que siguen insistiendo, ore por mí, para que Dios me perdone, ore por mí para que Dios me salve, ore por mí para que Dios tenga misericordia. Pero ¿qué de la parte de la otra persona? ¿Qué de la parte del que está pidiendo la petición? O sea, el pedir no es suficiente, sino el mostrar, querer hacer un cambio. Samuel le aclaró al pueblo, yo voy a rogar a Dios por ustedes, pero necesito un cambio de ustedes también. Le dice, así que lejos sea de mí que perezca yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Yo no voy a estar rogándole siempre a Dios por ustedes. Yo no siempre le voy a estar diciendo a Dios que los perdones. Le dice que Dios me libre de yo perder mi salvación por estar pendiente de ustedes o preocuparme más por ustedes que por mí. ¿Sabe cuántos ministros hoy en día, cuántos líderes están predicando el evangelio, pero ellos mismos se están condenando? Ellos mismos se están perdiendo porque se están preocupando más por aquellas almas rebeldes que no quieren afirmarse, que ya conocen de la palabra, pero que siguen endureciendo el corazón. Se preocupan más por estas personas, se terminan desanimando por ver el cambio de aquella persona que insiste en pecar, insiste en fallar,
y ellos mismos vienen a querer perder su propia salvación. Pero Samuel era un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, que tenemos que aprender de estos grandes hombres que el Señor los dejó aquí establecidos, hombres que sabían reconocer el poder de Dios y mantenerse firme en cuanto a la palabra que ellos hablaban. Y le dice claramente Samuel: yo no voy a estar siempre abogando por ustedes. Ustedes ya conocen el bien y el mal. Ustedes deciden si permanecer sirviendo a Dios con todo su corazón, o ustedes deciden apartarse de Él y irse en pos de Baales, en pos de dioses ajenos. Ahora bien, dice, solamente le dice Samuel: yo voy a orar al Señor por ustedes. Le dice, pero no va a ser para siempre. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Le vuelve a repetir una vez más: asegúrense de servir a Dios de verdad, con todo su corazón. Es que Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano. La palabra dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya sabe lo que hemos de hablar, lo que hemos de pensar. Él ya sabe lo que estamos maquinando. Él conoce el suspiro suyo, su despertar, su levantar, su andar. Él lo conoce todo. No hay nada que podamos ocultarle delante de Él. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Les dio una oportunidad, les perdona el pecado que hicieron en pedir un rey terrenal, les da otra oportunidad, porque nosotros entendemos que tenemos un Dios de oportunidad, pero hay un límite de la oportunidad que Él los da. Y muchos están abusando de esa oportunidad. Muchos están tomando en poco la ira de Dios. Muchos están jugando con el evangelio. Muchos están jugando al cristianismo. Muchos están jugando a ser santos y por dentro están como le dijo el pueblo del Señor, le dijo el Señor a estos hombres perversos, a los escribas y fariseos, que a la verdad por fuera aparentaban estar bien o limpios, sus vestiduras se veían limpias y resplandecientes, pero por dentro les digo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, ellos realmente estaban viviendo una vida de apariencia. Y eran estos escribas y fariseos, eran la secta más religiosa, la que creían estar en lo recto, la que creían estar en lo perfecto, la que creían estar sirviendo a Dios correctamente. Tanto que ellos empezaron a poner la palabra a un lado para empezar a servir más los mandamientos del hombre, lo que el hombre, la tradición del hombre, más que servir a Dios. Empezaron poco a poco, de tanto conocimiento que tenían, que empezaron a perturbarse entre ellos mismos y empezaron a dañar el evangelio. Ya ellos empezaron a hablar por su propia cuenta, ya ellos no hablaban la palabra, hablaban lo que a ellos les parecía correcto. Ellos practicaban lo que sus padres, lo que la tradición de los hombres hacían. Entonces, aquí vemos que Samuel es claro y le dice: yo no voy a estar rogando siempre por ustedes. Mire la diferencia entre Samuel y la diferencia entre el primer Moisés, el hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Este hombre, cuántas veces el Señor le dijo que iba a determinar a ese pueblo, que lo iba a matar, pero él insistía rogándole a Dios por otra oportunidad. El deseo del hombre, del siervo de Dios, es pedirle a Dios siempre otra oportunidad por aquellas almas que han endurecido el corazón. Pero hay un momento donde Dios sí escucha la oración de los siervos de Dios. Pero asimismo también hay un momento donde Dios ya no responde a las oraciones. Cuando Dios deja de responder a las oraciones es porque llegó la desobediencia, llegó la rebeldía y llegó, mi hermano, lo que el Señor siempre advierte: el apartarse del Señor. Eso trae graves consecuencias. Entonces, cuando leímos el capítulo 12, ahí vimos de que el Señor habló y Samuel se lo declara, que sirvan a Dios con todo su corazón. Mire cómo el pueblo del día del pasado y al presente
rápido se le olvida lo que el Señor habla a través de su palabra. Muchas veces, aún los que predicamos la palabra somos buenos para enseñarla, pero a veces terminando el sermón, saliéndolo de la iglesia, aún a nosotros mismos se nos olvida lo que hemos predicado. Y empezamos a hacer lo que dijimos que no deberíamos de hacer. A veces nosotros mismos los enlazamos con la palabra que enseñamos a otro. Enseñamos a otros de salvación y nosotros mismos los condenamos. Y es tan peligroso porque estamos viviendo un tiempo donde aquí se trata de usted pelear por su salvación y procurar lo más que usted pueda agradar a Dios en lo que usted está haciendo y asegurarse de que lo que usted va a hablar, lo va a hablar porque usted es ejemplo de lo que va a hablar. Ahora bien, yo no he dicho que usted va a ser perfecto, porque el único perfecto y santo es Dios. Pero el Señor nos pide una rectitud y nos pide fidelidad. O sea, el Señor nos pide una perfección al 100%, pero nos pide una fidelidad y que seamos rectos al momento de servirle a Él. Entonces, mire qué tan rápido el hombre cambia de parecer o el pueblo se le olvida el mensaje que muchas veces se les predica. Aquí se predica todos los jueves y de pronto esta palabra yo ya la había predicado. Pero como usted le da poca importancia a la palabra, para usted es como nueva la palabra, aunque ya se le ha predicado otras veces. Y así está la iglesia hoy en día. Hoy en día el mensaje a veces es dado hasta 5, 6, 7 veces y el pueblo solamente dice amén, tiene razón, Dios me habló, pero en ese momento sintieron una culpabilidad, pero no hay un arrepentimiento genuino. Cuando en el hombre hay un arrepentimiento genuino, hay cambios en la vida del hombre. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado, los frutos que muestra ante los ojos de los demás es un cambio radical en la vida del hombre. O sea, tiene que haber frutos en la vida de aquella persona que se ha arrepentido de corazón. Y este pueblo, en realidad, comenzó a mostrar ante los ojos del hombre y ante los ojos de Dios que ellos no recibieron el mensaje que ya se le había dado por medio del profeta Samuel. Ellos ignoraron la palabra y me encanta cómo Samuel les advierte: yo no voy a estar rogando a Dios siempre por ustedes. Ustedes deciden o servir a Dios de todo corazón o ustedes deciden entonces hacer lo que ustedes quieren. Pero fue muy claro al momento de replicarle que sirvieran a Dios con todo su corazón. En el capítulo 3, el verso 1, mire lo que sucede. Dice: había ya reinado Saúl un año después que se le dio la palabra que Samuel les habló en el capítulo 12. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Sismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaat de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Mire, al segundo año, escúcheme, el peligro de muchos siervos de hoy en día, que comienzan sirviendo a Dios bien, pero terminan haciendo lo malo ante los ojos de Dios. El peligro es cuando empiezan a recibir mucho poder. El peligro es cuando empiezan a pensar que ya lo saben todo. El peligro es de pensar de que están caminando bien ante los ojos de Dios porque ya no aceptan la corrección de Dios. Piensan que están caminando correctamente. Al segundo año que reinó Saúl, él comienza a tener que hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dice el verso 3 del 13, el capítulo 13, verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaán, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y
y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Mire, yo no quiero ir corriendo, que esta palabra es bien extensa. Mire qué importante es detenerlos en leer la palabra. Israel comienza a estar en guerra contra los filisteos. Comienza el rey Saúl a preparar 30,000 hombres para que fueran a pelear contra los filisteos. Y luego vemos aquí que el pueblo comienza a ver que los filisteos los estaban venciendo. Y lo que hace el pueblo es empezar a esconderse. Mire, cuando Dios sabe que estamos en desobediencia, su oración no es escuchada delante de Dios. Y cuando su oración no hay respuesta, el hombre comienza a andarse escondiendo, a andar en miedo, porque sabe lo mal que ha hecho delante de Dios. Este pueblo sabía que que andaban mal y que el Señor no los estaba respaldando. Y lo que se le hace más fácil al hombre es esconderse antes que arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Entonces, aquí dice que los filisteos lo habían atemorizado y cada el pueblo se escondió y todos temblaron, y había ahí una palabra que ya se le había dado al rey, que solamente Samuel podía ofrecer sacrificios a Dios. Ese sacrificio que iban a hacer no le correspondía al rey hacerlo. No todo, mi hermano, lo que hay en un ministerio le corresponde a los líderes hacerlo. El liderazgo es llamado para obedecer y someterse a las órdenes de quien está liderando o llevando a cabo la obra. Pero muchas veces hay líderes que quieren sobrepasar sobre encima de la voz del siervo del Señor. Muchas veces hay líderes que quieren, mi hermano, desobedecer la palabra que se les ha dado solamente por el título que tienen de liderar en la iglesia. Y eso es muy peligroso. Lo voy a llevar un poquito atrás a 1 Samuel 10:8 para que usted vea lo que les había dicho ya el Señor. Dice el 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿A quién le está dando esa palabra el Señor? Al rey Saúl, después que había sido ungido. Ahora bien, y dice, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperar 7 días hasta que yo venga a ti, y te señaló lo que has de hacer. Oiga bien, se le había ungido, el Señor le dio el privilegio de recibir el Espíritu Santo. El Señor le mandó decir a Saúl que él iba a empezar a profetizar, iba a empezar a ser lleno del Espíritu Santo. Vas a empezar a profetizar, vas a empezar a escuchar mi voz, vas a empezar a entender lo que es tener una relación con Dios. Ahí todo estaba bien. Y le digo a Samuel, cuando estés en Gilgal, allí espérame por ahí 7 días. Hasta que yo no llegue, no se va a hacer un sacrificio. Seré yo quien haga el sacrificio, agradeciendo a Dios o pidiéndole a Dios paz sobre su pueblo. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice que el pueblo se desesperó. Y qué peligroso es hoy en día cuando el siervo de Dios no consulta a Dios antes de tomar cualquier decisión en la obra. Qué peligroso es adelantarlos a tomar decisiones, porque vemos que el pueblo se desespera, porque vemos que el pueblo lo está exigiendo. Hagámoslo ya. Esto no tenemos que dejarlo esperar más. Pero no consultamos a Dios. Y hay una gran responsabilidad sobre el hombre que Dios ha puesto para que lleve a cabo la obra del Señor. El liderazgo es muy importante en la obra del Señor,
Pero también hay una responsabilidad no solamente sobre el siervo de Dios, el que ha puesto para liderar una obra, sino también sobre los líderes que están ahí sirviendo la obra del Señor. Entonces, dice ahí, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El Señor ya le había advertido tanto al pueblo como al rey que si desobedecían el mandato que Jehová les mandaba, le dijo que tanto el pueblo como el rey iban a perecer. El Señor, mi hermano, no tarda en cumplir lo que Él dice que va a hacer. Él es un Dios de promesa para bendición, pero también Él es un Dios de promesa para cumplir, mi hermano, en castigar a todo aquel que desobedece su palabra. El Señor te ha mandado decir más de una vez que te arrepientas de tu pecado, que te apartes del mal camino. Solamente por tiempo quieres servir a Dios y por tiempo quieres servir al mundo. Por tiempo busco a Dios y por otro tiempo vuelvo otra vez atrás. Esa era la condición del pueblo. Aquí vemos que la excusa de Saúl es que el pueblo se desesperó. Mi hermano, aquí podemos ver que ante los ojos de Dios no hay excusa. Perdóname, Señor, porque cometí un pecado. Pero el Señor dice, ok, te voy a perdonar porque estás reconociendo que pecaste. Pero entonces pasó un mes y como no vio castigo, no vio nada que pasó, y como ya le gustó el pecado, entonces vuelve de nuevo a cometer el mismo pecado. Y el mismo pecado, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces hicimos pecado cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Cuántas veces nosotros desobedecimos a Dios e hicimos lo malo ante los ojos de Dios? Cuando yo recuerdo lo que yo hice en mi pasado, me aborrezco, me arrepiento de lo que yo hice, pero mi corazón se ha determinado a servir a Dios. O sea, en mi corazón no está el deseo de volver atrás. En mi corazón no está el deseo de volver a practicar el pecado que yo antes hice, porque yo determiné darle mi vida a Dios y servirle con todo mi corazón. Yo determiné que en las luchas, en las pruebas, teniendo o no teniendo, en la salud y en la enfermedad, yo iba a determinarme a servir a Dios. Eso es arrepentimiento genuino. Eso es un verdadero hijo de Dios. Aquel que sabe reconocer su pecado, arrepentirse del pecado, pero no practicar más el pecado. Tiene que haber frutos, tiene que haber cambios en la vida de la persona. Ya no podemos seguir fingiendo ser lo que no somos, porque estamos jugando con el juicio de Dios. Y eso, mi hermano, va a ser terrible, no solamente para los que están dentro de una iglesia. Ni piense usted que se va a escapar por justificarse y decir, yo por eso no voy a una iglesia para que Dios no me vaya a castigar. Pues déjame decirte que va a ser peor para ti. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si no se arrepiente de su pecado, pues dice que no tendrá parte en el reino de los cielos. Así que no se justifique usted que piense
que usted es bueno porque no va a la iglesia, o que usted no va a ser condenado porque usted no va a la iglesia a ser como los que van a la iglesia. El problema aquí es que si usted no obedece lo que la palabra dice, y si usted no busca a Dios de corazón, y usted no sirve a Dios, pues va a tener consecuencias de las decisiones que usted anda tomando sin consultarle a Dios. Saúl en ningún momento consultó a Dios. Saúl en ningún momento le oró a Dios si estaba correcto hacer holocausto, ofrecer el sacrificio al Señor. Samuel fue claro y dijo, cumpliendo los 7 días, espérenme. Y en el día 7 llegó Samuel. El problema fue que cuando el hombre se desespera y oye la voz del pueblo y no consulta a Dios y toma malas decisiones, ahí vienen las consecuencias atrás. Y las consecuencias se hacen ver pronto para que entendamos que no podemos tomar decisiones por el simple hecho de yo tener el cargo de una obra. Usted puede ser el muy pastor espiritual, usted puede tener los años que tenga en una iglesia pastoreando, pero si usted es rebelde y no escucha la voz de Dios, si usted no consulta a Jehová antes de tomar cualquier decisión, tarde o temprano, las malas decisiones que usted tome, tanto como el siervo que le dirige la obra, como los líderes que están detrás de la obra, si no obedecen y no consultan a Dios antes de tomar cualquier decisión, espere que tarde o temprano, esas malas decisiones que están tomando dentro de la obra, eso les va a traer graves consecuencias. Si no, pregúntele a Saúl cómo le fue. Le dijo Samuel, si tan siquiera hubieras esperado el tiempo señalado, si hubieras obedecido el mandamiento, a esta hora el Señor estuviera confirmando tu llamado, estuviera confirmando tu reino sobre todo Israel. Estuvieras ahorita siendo confirmado ya no solo por los hombres, sino tuvieras una confirmación de parte de Dios. Porque al principio fueron los hombres quien lo puso, pero al final era Dios quien iba a firmar el reino de Saúl. Pero una sola desobediencia, por desesperarse, por tomar decisiones a la ligera, te puede traer graves consecuencias. Cuando el pecado llegue a ti y te inquiete a querer hacer lo malo delante del Señor, antes de que vayas a tomar esa mala decisión, asegúrate de irte de rodillas y clámale a Dios por misericordia y que no permitas que tú hagas el pecado. Dile, Señor, yo ya me cansé de seguir la voz del enemigo. Ya me cansé de seguir los deseos de la carne. Ya no quiero pecar más. Ya no me quiero dirigir conforme yo quiero. Dirígeme tú, porque si tú me diriges, voy a encaminarme bien. Pero si me dirijo por mis sentimientos, por lo que yo quiero, voy a terminar en el lugar donde no queremos llegar, al lugar de la perdición. Así que Samuel le dijo, ahora, por cuanto has desobedecido, ya el Señor ha determinado usurpar tu lugar. Ya el Señor ha decidido escoger a un príncipe de entre medio del pueblo para que sea tu sucesor. Pero en ese momento, cuando Dios le manda la palabra al siervo de Dios, como se sienten muy espirituales, y sienten que por el cargo o por el liderazgo que tienen, están sobre encima de los demás, porque hay mucho orgullo, mucha arrogancia, mucha prepotencia en las iglesias hoy en día. Entonces toman muy en poco la palabra que tal hermanita o tal hermanito les dio, porque simplemente no son los líderes de la iglesia. Tengan mucho cuidado, porque la palabra dice que de lo más vil y despreciado va a elegir Dios para avergonzar a los sabios. No vaya a ser que ese sea su caso. No vaya a ser que por usted pensar que este hermanito le dio la palabra porque simplemente no le cae bien, entonces usted va a desobedecer lo que Dios les manda hacer. Así que tomó muy en poco la palabra Saúl. No le dio importancia a lo que el Señor le dijo. Él pensó que él seguía estando como rey y él pensó que Dios seguía estando con él. Ahora bien, dice el 19... Lo voy a llevar un poquito más acá adelante. Dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín.
Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mizba. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 15, lo voy a llevar un poquito adelante, y leemos el capítulo 1 al 9, mire lo que sucede. Después dijo Samuel a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo. Israel ahora, pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Tenaraín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilá hasta llevarlo a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató los filisteos a espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quitaron y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Mire qué terrible. Ya se le había dado una advertencia, ya se le había dicho que por causa de la desobediencia, por haber ofrecido sacrificio sin haberle Dios ordenado al Saúl, lo hizo. Con todo y eso, ya Dios le estaba mandando una palabra de advertencia que él ya no iba a estar con Saúl. Pero cuando Dios ya no está con el siervo, aunque siga una obra abierta, aunque las almas sigan llegando, empieza el hombre a tomar malas decisiones, empieza el hombre a entorpecerse, empieza el hombre a desviarse y empieza el hombre a desviar al pueblo también. Mire qué peligroso cuando nosotros dejamos de consultar a Dios o cuando buscamos a Dios solamente cuando nos conviene, cuando tenemos problemas. Después de eso yo puedo tomar, yo puedo bailar, yo puedo fumar, yo puedo hacer todo lo demás, pero cuando me viene el problema me acuerdo que existe un Dios. En este caso ya se le había dado una advertencia a Saúl que no hiciera ya lo malo entre los ojos de Jehová. El Señor le dijo, ya decidí no tener que ungirte como rey, ya no voy a confirmar más tu reino, ya decidí quitarte. Pero el hombre, aunque sabe bien que Dios ya no está con él, persiste en querer seguir haciendo lo que él desea hacer, porque ya Dios no está con el hombre cuando desobedece a Dios. Entonces, aquí vemos que se le dio una palabra, una oportunidad a Saúl. El Señor es un Dios de oportunidades y se le dio la oportunidad. Voy a probarlo esta segunda vez. Si esta segunda vez Saúl me obedece, a lo mejor yo tengo misericordia y a lo mejor yo me apiado y confirmo el reinado de Saúl. Pero aquí vemos que cuando el hombre se determina a hacer lo malo delante de Dios, no hay hombre en la tierra que lo haga cambiar de opinión. Porque el hombre, dice la palabra, que es sabio en su propia opinión. Y cuando el hombre es sabio en su propia opinión, va a fallar siempre. Entonces, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras.
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl entonces dijo: pues, ¿qué balido de oveja y bramido de vallascas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová su Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire el encuentro de Saúl hacia el siervo de Dios. Y cuando nosotros tenemos muy en poco el llamado del verdadero hijo de Dios, porque hay muchos siervos que son verdaderamente hijos de Dios, son verdaderamente hombres que se guardan en espíritu y en verdad. Y eso es notorio porque Dios le habla al siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios tiene una comunión directamente con Dios. Es el mensajero para el pueblo. Pero ahora en día hay muchos siervos de Dios que están lejos de oír la voz de Dios, que nunca han escuchado la voz de Dios, que se adelantan a tomar malas decisiones porque Dios nunca confirmó su llamado. Dios nunca afirmó que podía o debería tener que guiar una grey de parte de Dios. Y es tan peligroso porque allí el hombre comienza a llevar al pueblo a cometer errores y a tomar decisiones que le pueden incluso llevar hasta el mismo infierno, porque los está desviando de la verdad. Saúl se le había dado clara la palabra: no dejes vivo nada, necesito que vengas a tu pueblo, que mates a todo, a la mujer que esté dando pecho, a los recién nacidos. Pero dice que él dejó de lo mejor de aquella ciudad, de aquello que Dios le había dicho que no tomara, lo tomaron. Lo agarraron los mejores animales gordos. Así está la iglesia hoy en día. Hoy en día hay muchos ministerios que eligen a quién tomar en cuenta en la obra. A este lo voy a tomar porque este es importante en la obra, porque este es un perito, este es un doctorado, este tiene talento, y empezamos a elegir el que nosotros queremos, pero no le consultamos a Dios. Porque dice que Saúl, dice que de lo más despreciado y vil lo destruyó. O sea, lo que podía ser útil lo destruyó, porque era una orden de parte de Dios. Pero entonces el Señor dice: pues de aquello que destruiste, de aquello que era inútil, de aquello que era inservible, de eso voy a levantar yo de nuevo. Y a eso voy a usar yo de nuevo, para que entiendas que lo que tú tienes o lo que tú eres, no eres ni tienes porque tú te lo ganaste, sino porque yo lo elegí, yo lo permití. Entonces, aquí vemos de que Saúl culpa al pueblo, y Saúl fue, dice aquí, el que ordenó que no se matase al rey. Pero cuando Samuel lo confronta, se le hace más fácil culpar al pueblo. Imagínense que dice que el pueblo estaba desesperado, pero el pueblo no le pidió a Saúl que hiciera el sacrificio. Él pidió al pueblo que trajesen el sacrificio. Aquí una vez más comete otra vez el error Saúl de no aceptar su condición. Mire qué peligroso el usted no aceptar que usted está mal delante de Dios. Qué peligroso usted seguir pensando que usted está caminando correctamente sirviéndole a Dios. Pero en lo íntimo, en su interior, usted sabe bien lo que usted está haciendo mal delante de Dios. Qué peligroso no reconocerlo, mi hermano. Saúl no lo quiso reconocer. Dios le dio otra oportunidad. Saúl, reconócelo. Yo me imagino que en el corazón de Samuel estaba oír un hombre arrepentido de lo que había hecho, porque Samuel amaba a Saúl. Y yo me imagino que Samuel esperaba un arrepentimiento de Saúl. Pero realmente este hombre había, mi hermano, endurecido su corazón. Y él pensaba que tenía derecho
Él tenía el deber de hacer lo que él quería. Él pensaba que por ser rey podía tomar decisiones sin consultarle a Dios. No use el poder que Dios le ha dado. No use su ministerio. No use la obra para hacer lo que usted quiere hacer. Porque si usted no consulta a Dios, es tan peligroso que así como le quitó el reinado a Saúl, se lo pueda quitar a usted también y dárselo a aquel que usted menos espera. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios en Gilgal. Mire qué terrible. Saúl está siendo confrontado, se le está haciendo ver lo mal que hizo, pero él sigue en su defensa. Él sigue pensando que lo que él hizo no estaba mal. Él sigue pensando: pero es que yo soy el rey. Yo tomo decisiones porque a mí me han puesto como rey. Es que yo soy el siervo, yo soy el pastor, yo soy el líder. Y como a mí me han puesto como líder, como pastor en la obra, yo decido lo que debo de hacer. Qué peligroso, mi hermano. Esto es más peligroso de lo que usted se puede imaginar. El tener que nosotros ser tan altivos y no entender cuando Dios nos manda una palabra y queremos persistir en querer seguir haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Qué peligroso y qué terrible, porque esa es la condición de las iglesias hoy en día. Si el Señor enviara a un Juan, el que trajo la profecía en el libro de Revelación de Apocalipsis, y revelara la condición de cómo está cada iglesia, cómo están las iglesias de Georgia, las iglesias de Nueva York, las iglesias de Pensilvania, las iglesias de Salvador, de Honduras, las iglesias de Texas, y comience Dios a enviar a un Juan, a un verdadero profeta, no a un charlatán mentiroso, que dice palabras mentirosas que Dios nunca lo ha enviado. Si Dios mandara a un profeta, aun si Dios mismo enviara a su único hijo de nuevo a la tierra, el hombre no lo escucharía, porque el hombre ya ha determinado hacer lo malo delante de Dios. Al hombre siempre se le da una advertencia: mire, ya no lo vuelva a hacer. Mire, ya tomó esta decisión mala, no lo vuelva a hacer. Órele a Dios antes de dar privilegio. Órele a Dios antes de tomar una decisión. Órele a Dios antes de poner a esta persona en un liderazgo. Prepárelo, capacítelo, enséñelo lo que ha de hacer. No lo mande a la ligera. No lo suba directamente al altar. ¿Cuántas veces se viene advirtiendo una y otra? No. Yo lo voy a poner porque yo soy el líder, porque yo soy el pastor, porque yo soy el ministro, porque a mí me pusieron, yo sé lo que hago, a mí Dios me dio este lugar, esta posición, así que yo decido hacer lo que a mí me da la gana. Puede seguirlo haciendo y va a seguir pensando que Dios está con usted, pero tarde o temprano esas malas decisiones le van a traer graves consecuencias. Saúl no era un hombre que sabía reconocer su condición, al igual que muchos hoy en día. Quieren seguir insistiendo que están caminando recto delante de Dios, cuando saben bien que están fallándole delante de Dios. Aquí dice: ¿pero yo qué hice de mal? Yo solamente obedecí lo que el Señor me mandó decir que hiciera. Fui, hice la misión que el Señor me mandó, que matara a los amalecitas, que destruyera todo lo que había ahí. Yo lo hice.
lo único que hice fue traerme el rey conmigo. O sea, lo único, o sea, justificándose. Esto fue lo único malo. Si yo le pregunto a usted, ¿en qué área cree usted que usted le está fallando a Dios? Hermana Keren, lo único que yo hago es mentir de vez en cuando. Hermana Keren, lo único que yo hago de vez en cuando es tener que robar lo que no es mío. Lo único, y empezamos a justificar en lo único que yo hago, pero que al final decimos, pero Dios lo entiende. Es que Dios me comprende, es que Dios me justifica. No hay pecado grande ni pequeño que Dios pueda justificarte, que tú lo hagas conscientemente sabiendo que está mal delante de Dios. Saúl está actuando como una persona inmadura, como una persona que no entiende lo que está haciendo. El llamado de Saúl, mi hermano, fue tan apresurado que este hombre solamente estaba haciendo lo que hacían los otros reyes. ¿Usted sabe por qué las iglesias están fracasando hoy en día? ¿Por qué las iglesias no están caminando conforme lo que aquí dice la palabra que tenemos que hacer? Porque todas están queriendo imitar lo que hace la otra. Yo voy a hacer esto porque aquella lo hace. Yo voy a hacer lo otro porque el otro lo hace. Yo veo que no le pasa nada, pues yo voy a meter la mundanalidad en la iglesia, porque como aquella es mundana y a aquella no le pasa nada, pues voy a meter al mundo a la iglesia. Así voy a traer mucha gente y los voy a tener contentos. No les voy a prohibir nada, los voy a dejar que hagan lo que les da la gana y así voy a llenar el templo. Y comenzamos a imitar a otros. Necesitamos ser genuinos delante de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres genuinos, ser transparente. No imite lo que hagan otros, haga lo que Dios le dice que debe de hacer. Y Samuel esperaba que Saúl se arrepintiera y que le dijera que estaba mal lo que había hecho. Lo más fácil que se le hizo a Saúl es culpar al pueblo. No, mira, yo me traje al rey, pero el pueblo se llevó lo demás. Eso ya no me lo eches a mí, Samuel. Esa no fue culpa mía, echarle la culpa al pueblo. Es que el pueblo decidió llevarse el anatema. Es que el pueblo decidió llevarse los animales, lo más gordo, lo más bueno. Es que fue el pueblo. A mí no me acusas en todo. Aquí yo me llevo mi parte y también el pueblo. O sea, aquí todos lo vamos parejo. Mire, mi hermano, es que es terrible. Porque si Dios, mi hermano, examinara la iglesia como está, créame, que ni el siervo que está dirigiendo la obra va a ser justificado, ni el pueblo tampoco. Porque si no hay un corazón arrepentido, el Señor va a empezar a pasar lista uno por uno. Y si comienza a pasar lista y ve que no hay ninguno justo, ninguno que anda caminando recto ante sus ojos, el Señor, mi hermano, tarde o temprano los va a destruir. Los va a desaparecer, los va a sacar del lugar donde se han puesto, porque Dios no es un Dios para que usted lo pueda burlar. Él es un Dios que es poderoso y que atalaya toda la tierra y que ante los ojos de Él no hay quien lo engañe. Cuando voy terminando con el 28, cuando llegamos al capítulo 28 de Primera de Samuel 28, el verso 3 al 6, mira lo que sucede cuando el hombre deja de servir a Dios y desobedece lo que Dios lo manda hacer. Dice, ya Samuel, en el capítulo que leímos ahorita, le voy a seguir leyendo el 34, el 35, del verso que estamos leyendo 15 al 34 y 35, dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Después de la palabra que Samuel le había dado tanto al pueblo como a Saúl, él le dijo claramente, no esperen ustedes que yo voy a estar siempre rogándole a Dios por ustedes. Ahí estaba presente el rey, mi hermano, cuando Samuel dio la palabra. Ustedes no esperen que yo voy a estarle rogando siempre a Dios para que los perdone. Ustedes tienen que aprender a servir a Dios con todo su corazón. Pero al ver Samuel que Saúl no reconoció su pecado, no reconoció que le había faltado a Dios, que se había desviado, se había estado en contra de Dios, ¿qué dice aquí? Que nunca más volvió Saúl a ver a Samuel en toda su vida. Entonces, cuando llegamos al capítulo 28, el verso 3 dice,
Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahí vemos nosotros cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Cuánto tiempo tardó? Mucho tiempo para que Saúl entendiera, que comprendiera que ya Dios le había dicho que ya él no iba a estar con él, que Dios ya había dado una palabra que él ya no lo iba a respaldar más, porque él había pecado, había desobedecido y nunca se arrepintió. Lo contrario del rey David, David falló no una vez, muchas veces David pecó delante de Dios, pero una cosa que sí hacía David era humillar su alma delante de Dios, reconocer que él había fallado a Dios en todo lo que hacía. Él decía, he pecado contra el cielo y contra Dios. Señor, me siento avergonzado, me siento desechado, no soy digno, me siento como poca cosa. David reconocía el mal que hacía cada vez que le fallaba a Dios. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que reconozcamos, que entendamos que ante los ojos de Dios no hay pecado grande ni pequeño que lo pueda justificar y que nosotros podamos decir, es que yo sirvo a Dios y por eso Dios me va a ayudar. No, mi hermano, Saúl siguió reinando, aunque Dios le había dicho que ya no iba a estar con él. Él siguió reinando, y cuando el hombre está trabajando la obra y ya Dios no está con él, comienza a tomar malas decisiones, la cual comienza a traerle grave consecuencia que después viene a lamentarlo. Para algunos hay oportunidades, para otros la oportunidad se acaba, porque en realidad Dios, mi hermano, tarde o temprano termina desechando todo aquello que no le obedece. En el capítulo 1 Samuel 19:1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Mire cómo termina el hombre cuando ya no tiene a Dios en su corazón. Cuando el hombre ya no tiene a Dios en su corazón, termina, mi hermano, termina peor que cuando comenzó. Termina como el perro en su vómito. Regresa de nuevo a tomar lo que había vomitado. Y es terrible porque nosotros pensamos, mi hermano, que Dios se le olvida lo que nosotros hacemos. Tal vez pasó 1 año, 2 años, usted vio que no pasó nada, que no hubo castigo, que todo aparentemente sigue bien, usted sigue predicando, sigue enseñando, sigue pastoreando, sigue liderando, usted vio que no pasó nada. No se confíe, porque el Dios que yo conozco en esta palabra, no hay palabra que Él haya dicho que no se cumpla. Tanto se va a cumplir la profecía que lo que le sirven a Él con un corazón recto, limpio y obedecen sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, Él los bendecirá y estará con Él en todo tiempo y donde quiera que vayan. También hay una palabra donde dice que todo aquel que desobedece la palabra y no hace lo que Él manda a decir que hagamos, dice que para ellos, dice, entonces serán malditos donde quiera que vayan, y Él se va a encargar que todo les vaya mal. Por eso usted va a ver que hay muchas iglesias que van de mal en peor. Comenzaron con 5, pasaron 5 años, están con 20 y luego vienen y vuelven de nuevo a retroceder, que en vez de ir avanzando van para atrás. Vuelve la iglesia a desanimarse y empieza cada uno por su lado y vuelven otra vez los 5 para atrás. Eso no es de Dios, mi hermano. Cuando una obra no va creciendo, sino que va desfalleciendo, es de preocuparse y de irse de rodillas
y consultarle a Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo malo que yo he hecho? Señor, ¿he desobedecido? Señor, si algo malo yo hice y no lo he reconocido, perdóname. Reconocer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bendito Dios, aleluya. Él es el único, mi hermano. Él pone reyes, quita reyes, da la sabiduría. Él es, mi hermano, si usted es lo que es gracias a la misericordia de Dios. Usted no tiene lo que tiene ni es lo que es por sus méritos, sino es porque así Dios lo ha permitido y esa es su voluntad. Gálatas 1:10, con esta me despido. Gálatas 1:10 dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Nunca fue siervo de Cristo, porque un siervo de Dios obedece lo que Dios dice en su palabra que debe de hacer y debe de hablar y debe vivir. Pero dice aquí, ¿qué hacemos? ¿O agradamos a Dios o agradamos a los hombres? ¿O complacemos lo que el pueblo pide o hablamos lo que la palabra dice? ¿O exhortamos el pecado o les hacemos ver que todo está bien? Usted decide cómo y en qué momento usted va a dirigir la obra del Señor. Si usted ignora esta palabra, yo salí de mi responsabilidad de llevar lo que el Señor me puso que yo hablase este día. Y el Señor no es un Dios de coincidencia ni de casualidades. Él siempre envía palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y más de a uno de los que están aquí conectados, que sirven en la obra del Señor, que están tomando decisiones sin consultarle a Dios, es tiempo que usted venga y se arrodille, se postre delante de Dios, reconozca que usted ha venido haciendo lo malo, que usted ha fallado delante de Dios, que ha tomado decisiones sin consultarle a Dios. Y Dios va a poder tener misericordia y lo vuelve a firmar de nuevo para que sirva correctamente. Así que les saludó su amiga y evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.